Muy bien, pues gracias por estar aquí, bienvenidas, gracias por su puntualidad, por su tiempo. Estamos muy contentas de comenzar este ciclo de webinarios que desde hace ya, bueno, varios tiempo hemos venido abordando, ya al menos unos 4 años hemos tenido con esta serie de webinarios en torno a la violencia contra las mujeres. Mi nombre es María Teresa Juárez, formo parte del Consejo Directivo de Periodistas de a Pie, también soy cofundadora y particularmente vamos a retomar el ciclo de webinarios que desde el año pasado realizamos más o menos por estas fechas en torno a la cobertura de la violencia contra las mujeres. El año pasado realizamos un ciclo de webinarios, fueron 7 para ser precisas, y lo que hicimos fue abordar la perspectiva de la violencia contra las mujeres desde un enfoque estructural para analizar cuáles son estas causas que no tiene que ver solamente con personas, sino con actores sociales, con el tema del modelo económico, el sector, digamos, de las políticas públicas, ¿no? Y la responsabilidad del Estado. En esta ocasión vamos a profundizar un poco más acerca del tema, porque vamos a abordar algunos aspectos muy importantes, como por ejemplo, qué diferencias hay entre hacer periodismo con enfoque de género y qué implica hacer un periodismo con enfoque feminista. Sabemos que el periodismo no es neutral, tiene que ver con un posicionamiento y cómo nos estamos situando respecto a la cobertura de un tema tan urgente como el de la violencia hacia las mujeres. Y por supuesto, desde periodistas de a pie, la cobertura tiene un enfoque feminista, pero también tejido con las técnicas y metodologías propias del periodismo. Es así que, como dice Marcela Lagarde y lo ha mencionado en innumerables ocasiones, lo que queremos es erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres. Quizá en este momento nos parece algo casi inalcanzable debido al incremento de las múltiples violencias. Sin embargo, nuestro objetivo es erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres desde el aporte del periodismo. Y antes de avanzar con el webinario y la presentación del IDIET, me gustaría reconocer y presentar al equipo de trabajo que hace posible estos webinarios y que desde el año pasado trabajamos de manera muy consistente y coordinada en la elaboración de los mismos. Está en el equipo de producción nuestro querido compañero Eduardo Sierra, quien está en la parte de la seguridad y de la moderación del sitio de Zoom. Bueno, por acá está Lalo. También está Ignacio Rosas Landa, que lo ven por acá. Él es oficial de comunicación de periodistas de a pie. Él está encargado de redes sociales, de la página web y específicamente de la comunicación que vamos a tener con las personas que se conecten en nuestras redes sociales. También nos acompaña Nuria Marrugat Mendoza, ella estará a cargo de la relatoría escrita que posteriormente vamos a publicar para su difusión amplia y masiva, porque la intención de estos webinarios es recoger las voces y las opiniones que sean construidas desde este espacio y poder difundirlas a través de nuestros canales. También está Emilia Bautista, ella está ahora apoyándonos en toda la parte de la producción de los eventos, que tienen un enfoque de producción de eventos periodísticos, culturales y demás. Y también vamos a tener la grata presencia de Gabriela Rancines, nuestra querida compañera de Ecuador, que es la relatora gráfica. Además de tener la relatoría escrita, vamos a tener una relatoría gráfica. Ella está en estos momentos ya preparada para empezar con los trazos de los dibujos de las personas participantes de la ponente del IDIET. Y en algunos momentos, en 3 momentos, vamos a ver el avance de la relatoría gráfica en términos del trazo que ella está haciendo de la propuesta. Ya lo verán, es muy interesante. Y también vamos a tener en la corrección de estilo feminista Alejandra Hoyosa. Ella se integró también este año como parte de la revisión de los textos que vamos a generar. Nos parece un enfoque muy importante la corrección de estilo feminista porque le da un enfoque distinto
a lo que estamos haciendo. Y por supuesto, agradecemos la participación de la Fundación Rosa Luxemburgo para la elaboración y la producción de este evento. Bueno, pues sin más, me gustaría presentar a nuestra querida compañera y amiga Lidiet Carrión. Lidiet, pues bueno, seguramente no necesita una gran presentación porque ustedes la conocen muy bien, pero bueno, Lidiet también ha sido parte de la Fundación de Periodistas de a Pie. Ella ha formado parte de varias antologías y varias investigaciones de periodismo. El más reciente fue una publicación que se hizo en colaboración con Data Cívica acerca de una línea de tiempo sobre el tema de los feminicidios en México, que bueno, se inscribe en las primeras coberturas en Ciudad Juárez, Chihuahua, y se extiende desafortunadamente a lo largo de todo el país hasta la época actual. Lidiet, además, actualmente es editora general en pie de página, y también ha sido autora del libro Fosa de Agua, que justamente relata el tema de los feminicidios con una perspectiva periodística y feminista. Y recientemente es coautora, ha publicado para ONU Mujeres el Manual para la Cobertura de la Violencia contra las Mujeres y Feminicidios en México, mismo que vamos a adjuntar o a anexar en la sistematización que vamos a compartir con ustedes. Y hoy vamos a retomar el hilo del año pasado. El año pasado ella hizo un mapa un poco más general de cómo se ha naturalizado la violencia en general, cómo se ha asimilado socialmente como un hecho cotidiano, y en particular la violencia contra las mujeres, cómo ha permeado ámbitos como la publicidad. Y hoy vamos a abordar específicamente la cobertura feminista y cuáles son estas técnicas de investigación o aspectos a tomar en cuenta al momento de hacer una cobertura para no revictimizar a las mujeres, sus familiares y todas las actoras que están alrededor pues de las violencias múltiples que causa un feminicidio. Y vamos a abordar, sobre todo, nos vamos a enfocar en 4 temas. Aspectos a tomar en cuenta en la entrevista, es decir, cómo acercarse a familiares y sobrevivientes, cómo abordar las entradas para una redacción periodística que no promueva el sensacionalismo, y también el tema de los materiales gráficos, ¿no? ¿Qué papel juega el tema de las imágenes? Recordemos el caso de Ingrid, que fue pues emblemático de cómo todas las cosas que se hicieron mal en una cobertura. Y finalmente vamos a abordar de manera general el mapa de actores y riesgo que cada mujer u hombre que cubren feminicidios tiene que tomar en cuenta al hacer una cobertura. Bueno, pues le damos la bienvenida a Lidiet. Vamos a tener una exposición con ella de aproximadamente 35 minutos. Vamos a hacer un corte y después vamos 35, 40, y después vamos a comenzar con un diálogo entre ustedes, las compañeras participantes, y Lidiet. Lidiet, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Perfecto. Hola, pues buenos días. Perdón, me agarró medio de contingencia porque venía de regreso de Jalapa, medio de emergencia, entonces estoy en un lugar que no es el más adecuado. Un poco ruidoso para mi gusto, pero bueno, muy contenta de estar aquí. A mí generalmente el tema de la cobertura de feminicidios me gusta abordarla con una cosa que repito en todos lados y que se las quisiera platicar rápidamente aquí porque, o sea, digo, tenemos como muy poco tiempo, pero me parece muy importante para entender como el impacto que pueden tener nuestras palabras y la manera en que cubrimos las historias. Digo, esto está muy específico con respecto a feminicidios, pero esto se reproduce en toda la gama del periodismo que hacemos, ¿no? Nosotros podemos, ¿cómo se llama? Voy a compartir tantito mi pantalla, es un minutito, ¿está bien? ¿Ya pudiste?
Creo que no me está permitiendo por alguna razón. A ver, creo que ahí, a ver si a ustedes lo pueden ver ahí ya. Ah, sí, ya. Y repito, es algo que he platicado mucho en básicamente en todos los talleres que me invitan, porque me parece que es como muy importante entender, uno, que el periodismo no es llamémosle, un producto cultural aparte o que se cuece en otro lado de todo lo que vemos en el cine, en la televisión, en la publicidad, en la ficción y en la no ficción, ¿no? Al contrario, son tanto la ficción como como la no ficción en el sistema en el que vivimos, se están alimentando mutuamente todo el tiempo. Pasan cosas de la ficción a la realidad, de la realidad a la realidad y de la realidad a la ficción. Eso tiene implicaciones culturales muy fuertes, muy, muy importantes para contribuir a esto que llamamos como la normalización de las conductas violentas o del feminicidio en este caso. A mí no me gusta usar mucho la palabra normalizar porque normalizado ya está, o sea, está dentro de la norma estadísticamente hablando, ¿no? Pero vean, por ejemplo, ¿cómo se llama? Esta línea de maquillaje, siempre empiezo con esta porque es muy choqueante, que en 2010, hace 11 años, unas diseñadoras lanzaron ¿cómo se llama? Lanzaron una línea de ropa y maquillaje que se llamaba Juárez. Ustedes pueden decirme más o menos en qué personajes de Ciudad Juárez, de Juárez, esto está en inglés, estaba inspirado, ¿no? Esta línea de ropa y maquillaje, vean por ejemplo aquí los colores de El desierto y la sangre, ¿no? Además son productos que están dirigidos a que las mujeres los compren, ni siquiera a que los hombres los compren, sino a las mujeres. Y la pregunta que a mí me atormenta cada noche es, ¿qué nos inspira a querer vernos como, o a emular, o a vestirnos, o a pintarnos, o maquillarnos, vestirnos como mujeres que recuerdan crímenes terribles, ¿no? En aquel entonces, en 2010, pues no fueron ni los expertos en moda ni las artistas de cine las que pusieron un alto a esta línea de ropa y maquillaje, sino fueron blogueras de Estados Unidos que dijeron, oigan, la verdad creo que es poco ético que ¿cómo se llama? Que haya una línea de ropa inspirada en asesinatos tan terribles. Sin embargo, no es un hecho aislado, no es una anécdota aislada, no es que solo a estas mujeres se les ocurrió de manera muy, digamos, fuera de la norma otra vez, sino que es algo muy común, ¿no? La violencia sexual y también la violencia feminicida está muy presente. No lo tengo muy actualizado, pero hay inclusive unos de 2015 con Miley Cyrus, ¿no? Por ejemplo, bueno, de Dolce Gabbana, aquí el cuerpo que está siendo como examinado de esta manera, pues es el de un hombre, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay 4 sujetos que cometen una violación tumultuaria y una joven termina muerta después es víctima de feminicidio. Y poco después, un fotógrafo lanza una serie de fotografías que de alguna manera están inspiradas en este caso que dio además la vuelta al mundo, ¿no? Entonces, bueno, esto generalmente lo platico, me tardo mucho en platicarlo y además también me gusta como escuchar lo que comentan ustedes, a mí me retroalimenta, ¿no? Pero vamos con el tiempo un poquito, o sea, es como un webinar muy rápido, pero lo que sí quiero, o sea, sí me importa mucho empezar con esto, porque de verdad, o sea, lo que nosotros escribimos, por ejemplo, el caso de las asesinadas de Juárez, ¿no? El caso de esta violación tumultuaria. ¿Qué notas pudieron haber inspirado esta fantasía, no? ¿Qué notas pudieron haber inspirado esta serie de fotografías? En el caso de las asesinadas de Juárez, ¿no? ¿Cómo pasó de notas, de noticias que dieron la vuelta al mundo a hacer películas donde sale Jennifer López, a que 2 diseñadoras mujeres vendan ropa para mujeres, ¿no? Inspiradas en esto.
Entonces, yo empiezo un poco con esto para poder, me parece impresionante, es una publicidad de Jimmy Cho, me parece que, aquí lo tomé de un taller que di hace poco para ONU Mujeres, digo, la presentación es mía, pero aquí le quitaron algunas cosas, creo que es de 2007, ¿no? Una chava que está anunciando zapatos, pero vean el contexto, ¿no? En una cajuela, dormida o muerta y un enterrador. Y bueno, así esto se repite, pues, ¿no? Se repite a lo largo, digamos, de toda la, ¿cómo se llama? De todo lo que vemos en el cine, en la televisión, en la publicidad, y en la prensa, ¿no? Entonces, digo, solo como para tratar de sensibilizar o más que de sensibilizar, de dimensionar el papel que tenemos nosotras cuando escribimos o cuando narramos por televisión, qué detalles pueden terminar siendo como alimento para historias que de alguna manera van a reproducir digamos, la cultura del feminicidio en la que vivimos y en la cual además sirve hasta para vendernos zapatos y vendernos maquillaje, ¿no? Entonces eso para mí es como muy, pues como muy importante empezar, porque entonces a partir de eso se ve con otra luz nuestro trabajo, ¿no? Cómo vamos a iniciar un texto, qué detalles vamos a dar, en qué momento los detalles que podemos dar están sirviendo, abonando para lo que ya llamo la cultura de la Dalia Negra, es decir, que terminen siendo, ¿cómo se llama? Caldo de cultivo o alimento para estas fantasías oscuras que terminan, yo siempre digo, bueno, no siempre digo, pero no es que lo diga yo, pero es bastante real, que cada 3 meses o cada 6 meses que estrenan series de televisión en las distintas, ¿cómo se llama?, canales que hay, de 10 series de televisión, 2 son de asesinos seriales de chavitas, ¿no? O sea, y eso no es gratuito, no es gratuito. Porque nos encanta como sociedad, ojo, no en lo personal, nos encanta ver tipos que violan y mutilan chavitas, ¿no? Y qué de todo esto, o sea, cuáles de todas estas historias se inspiraron también en una narración, digamos, una narración, no quiero usar la palabra morbosa porque es como muy, muy moral, pero que digamos en una narración que de alguna manera encuentra cierto apasionamiento por la tortura, por la violencia sexual, por el mostrar gráficamente los cuerpos, ¿no? Y nosotras, desde donde estamos, ¿cómo podemos cambiar o transformar o mejorar nuestras narrativas para abonar más a la denuncia, a la toma de conciencia, a la organización contra la violencia y no a que nuestra nota inspire la próxima serie de asesino serial, ¿no? Es que de veras, hagan un ejercicio y van a ver cuántas series de televisión hay con un asesino serial que además que viola chavitas y niñas, ¿no? Entonces yo creo que sí nos tenemos que cuestionar de una manera mucho más real nuestra responsabilidad, e insisto, nuestra responsabilidad no hablo de manera personal, sino como el sistema, como parte o engranajes de un sistema que comunica y que reproduce la cultura o que produce nuevas formas de cultura en nuestra sociedad. Sí me están escuchando porque están pasando unos camiones terribles. Sí. Perfecto. Sí, Lidiet, si puedes abordar el tema de las entradas, de las fotografías, sí, para entrar de lleno. Muy bien. Aquí una cosa que descubrí, esto les voy a contar una historia así, creo que fue en el 2013, me invitaron, no yo a exponer, sino como becada a un taller sobre redacción para la prensa en Colombia, en Bogotá.
Entonces era una cosa de la, ¿cómo se llama esta ONG? Bueno, no es una ONG, es una red de periodistas de allá, de esta... Consejo de redacción. Consejo de redacción. Entonces fue un taller, era una semana de hablar con periodistas, con los más chipocludos, además de aquel entonces, porque también van surgiendo nuevos y otros van tomando otros papeles de aquel entonces. Y me tocó ver un documental que estaban presentando sobre mujeres migrantes salvadoreñas que pasaban por México. Y bueno, era un documental en donde salieron como muchas discusiones. Me acuerdo que estaba Marcela Turati, ahí me la encontré, entonces me le pegué. Y ya ven cómo ya chocheo y entonces cuento mis anécdotas de reportera viejita. Por eso te digo, Tere. Pero bueno, así, sin hacer el cuento largo, pues fue una cosa que causó polémica, por un lado, porque las mujeres estas daban un testimonio en cara, en close-up, sobre cómo fueron secuestradas por los Zetas y fueron obligadas a hacer servidumbre, ¿no? Servidumbre sexual y servidumbre de cocinar, ¿no? Eso, digamos, lo pongo a un lado, vaya, porque siempre está esta discusión, en qué momento lo que vamos a publicar puede poner en riesgo a una persona o en qué momento no, ¿no? En fin, estas son cosas que se tienen que revisar caso por caso, si bien hay parámetros que necesitamos conocer para tomar las mejores determinaciones. Pero en este documental aprendí algo muy interesante. Era una documentalista, antes de contar esta parte tremenda que es desgarradora en su historia, da un paso antes en Tapachula, a las zonas de tolerancia en Chiapas, y cómo muchos migrantes terminaban quedándose ahí en este limbo de lo que algunas llaman prostitución libre y otras dicen que no hay prostitución, sino que todo es trata, ¿no? En este limbo muy y lo digo así porque yo sé que de seguro hay como de los dos pensamientos en esta sala y yo no quiero negar a ninguno de los dos. Yo pienso que hay un tema dialéctico en estas discusiones y que de seguro la realidad está en algún punto intermedio, ¿no? Pero aquí, en este caso chapaneco, pues es muy palpable como la precarización, la vulnerabilidad de las mujeres migrantes, el no tener papeles, el no tener dinero, pues sí van orillando a digamos, a tener que, ¿cómo se llama? Tener que ejercer la prostitución, y ahí cabe la duda de si esto es forzado o no, ¿no? Digamos, si podemos llamar esto libre o lo podemos llamar forzado, pues. Pero el caso es que ella, la documentalista, toma varias escenas muy interesantes cuando están estas mujeres trabajando en estos bares, en estos lugares. Da una escena muy sugerente del momento en el que un cliente, pero además es documental, o sea, es en vivo, no en vivo, perdón, pero sí es real, pues, ¿no? O sea, no es una cosa reconstruida o recreada, no es una crestomatía. De cuando estas mujeres empiezan a estar con estos clientes, y en ese momento cierra la pantalla, ¿no? Entonces, cuando termina este documental, cuando lo terminan de platicar, cuando lo terminan de transmitir en este lugar lleno de periodistas, de periodistas de toda Latinoamérica, alguien pregunta por qué eligió esa escena, ¿no? Entonces, para mí este momento, ya sé que les aventé un choro enorme, pero es para llegar a este momento que para mí fue una gran lección de vida. Estamos hablando del 2013. Dice la documentalista, de cuyo nombre no me acuerdo, y es una pena porque, digamos, de alguna manera fue maestra mía en ese momento. Ella dice que el cerebro, con una escena de sexo o una escena de violencia, se disparan cosas en el cerebro. En ese momento, el cerebro tarda no sé cuántos segundos o minutos en poder regresar a la normalidad para poder analizar y para poder entender lo que viene. Entonces, que ella había elegido no poner una escena, digamos, una escena que generara esta fuerza de emociones en ese momento del documental,
ni después, porque entonces el espectador no iba a poder entender nada más de lo que ella quería mostrar, ¿no? Que el espectador ya no iba a poder entender el significado, la fuerza de lo que implicaba, por ejemplo, la esclavitud sexual y bueno, los trabajos forzados, ¿no? La esclavitud laboral que estas mujeres iban a tener más adelante. Y yo me acuerdo que en ese momento pensé, no, wow, es muy cierto. Y me acordé también, por ejemplo, de una de las lecciones que me dio mi jefa, que ha sido también otra maestra, María Félix, en El Gráfico, que es un periódico muy masculino, con toda esta carga misógina, que me dijo, mira, los tabloides, el formato de los tabloides, no solo en México, sino en todo el mundo, en Inglaterra, todo, parten de las 3 S, la letra S, ¿no? Sexo, sangre y sensación. Entonces, lo que te vende ese tipo de periodismo es ese shock, yo lo llamo como a la pituitaria o al cerebro reptiliano, ¿no? Que genera emociones muy intensas, muy, muy profundas, y que después de ver eso, ¿no? Una chava desnuda, un muerto, ver todo este tipo de cosas, es difícil que nuestro digamos, nuestro lado más racional, más analítico, que es el que nos sirve, el que nos sirve para poder tomar decisiones más pensadas y más racionales. Ojo, o sea, está muy bien que existe el reptiliano, es el que te dice huye o corre o ataca o aparéate o tengo hambre, eso está muy bien, nos salva la vida todos los días, pero el que nos sirve a construir una sociedad, el que nos sirve a para ponernos de acuerdo, el para acumular conocimiento, es otra parte de nuestro cerebro que requiere de cierta sobriedad en algunos momentos, ¿no? Entonces, bueno, bajo esas dos lupas, pues empecé también a revisar como las entradas de las notas, ¿no? En el periodismo, una cosa básica, yo sé que yo soy periodista, yo me formé en Milenio, entonces pues sí me obligaron a aprenderme la pirámide invertida, y creo que la función de la nota diaria pues tiene una función que no se puede obviar, ¿no? O sea, necesitamos notas diarias y necesitamos que alguien las haga, pero también necesitamos que se haga otro tipo de periodismo, ¿no? O sea, no es decir, la nota diaria no sirve. Pero entonces en estas notas diarias, de la cual se alimenta muchísimo la nota roja, ¿qué pones en la entrada? ¿No? Encontraron un muerto destazado, encobijado, una mujer violada, desmembrada, quemada, eso está en el primer párrafo, ¿no? En nuestra entrada. Entonces, con estos conocimientos de cómo recibe nuestro cerebro, cómo recibe nuestro cerebro emocional, nuestro cerebro, por un lado el emocional, y por otro lado el cerebro más básico, ¿qué pasa cuando nosotros escribimos una nota de feminicidio donde describimos violencia sexual, ¿no? Detallada y profusa, y en la parte de abajo ponemos otra cosa? O sea, ¿qué le pasa a nuestro lector? ¿Hacia dónde estamos? Insisto, digamos, la cultura, la cultura, esta industria cultural de la cual el periodismo también forma parte, se reproduce y se produce y se transforma y se reproduce todos los días. ¿Hacia dónde estamos abonando, no? Por eso, digamos que después de un tiempo, yo me empecé a cuestionar, en aquel entonces, estamos hablando de 2000, tal vez 2013, pero yo creo que fue antes. Alguna vez en 2011 yo comenté que yo sentía que algunas notas de denuncia de feminicidio, al describir de manera muy detallada lo que pasaba, lo sentía un poco como una especie de pornografía snuff. Y en aquel momento me decían, pero es que tenemos que denunciar porque a las mujeres nos matan distinto, ¿no? Mientras, y aquí voy a inventar porcentajes, pero es bastante, digamos, el mensaje es bien real. A los hombres los matan a casi todos por arma de fuego, ¿no? A las mujeres las matan ahorcándolas, quemándolas, o sea, con muertes mucho más crueles, más sádicos, ¿no? Entonces, ¿cómo buscar un equilibrio? Entonces, o sea, tenemos que denunciar que las mujeres las matan con más saña, pero ¿cómo le hacemos para no inspirar más asesinatos al momento de narrarlo? Entonces, en esa dicotomía,
pues yo me quedé, o me he quedado, yo la sigo meditando, trato de hacer un equilibrio, trato de hacer como, ¿cómo lo podríamos llamar? Estrategias dentro de mis textos para sí abonar a la denuncia, pero no abonar a esta cultura que yo llamo la cultura de la Dalia Negra, donde se crean fantasías monstruosas a partir del sufrimiento de otras personas, ¿no? Espérenme tantito. Bueno, creo que hasta ahí. Entonces, sí que. No. Bueno, entonces eso es como. Perdón, sí, Tere. Sí. Ajá, habíamos acordado abordar el tema de cómo se redacta una entrada o algunos tips o algunas ideas generales. Has mencionado, por ejemplo, la importancia de no comenzar con una descripción explícita acerca del asesinato, del crimen o de la violación. Y luego íbamos a pasar a las recomendaciones sobre las imágenes. En la introducción yo retomé este caso paradigmático de Ingrid Escamilla, que fue un caso que seguramente muchas de ustedes, si no es que todas, pudieron constatar en redes sociales, en las que se filtraron imágenes del asesinato de Ingrid. Entonces, quizá a partir de esta narración, de esta descripción que hiciste, podamos pasar a recomendaciones generales, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el tema del derecho a la privacidad, a la intimidad, a la no exposición del cadáver, ni siquiera en este recurso que usan con distorsiones, al tema de la autorización de las familias para hablar del tema de las víctimas, bueno, no, para hablar y retratar, y el tema de la privacidad de las personas. Sí, está bien. Sí, en la parte de recomendaciones para la entrada, pues es un poco a partir de todo este choro que les aventé. Insisto, a mí me cuesta trabajo pensar en fórmulas, pero sí, o sea, en la entrada y en la cabeza, que es muy común, ¿no? Insisto, encuentran, o sea, si tú escribes, encuentran alfombrados o, ¿cómo les dicen? Descuartizados, ya, o sea, ahí ya no hay humanidad, ¿no? O sea, ya es un descuartizado. Y bueno, cuanti más encuentran a mujer violada, ¿no? O sea, pues ya, o sea, ya para el lector hay ya un proceso ahí de desapegarse de la humanidad de esa persona, de la víctima, y más bien replica un mensaje de terror. Un mensaje, por ejemplo, que Jules Falquet, que a mí me parece que lo narra muy bien en su libro Pax Neoliberalia, cuando dice que todos estos feminicidios también es un mensaje, bueno, lo dice Jules y lo dice Marcela Lagarde, lo dicen todas, pues, ¿no? Es un mensaje para las otras mujeres de aguas, ¿no? O sea, por eso se habla mucho de la mala víctima, ¿no? Si te portas mal, si sales con faldas y lo que sea, pues te va a pasar, ¿no? O sea, se reproduce ese mensaje de terror. Entonces nosotros cuando estamos narrando o estamos tratando de denunciar estas historias, pues no podemos hacer eso, porque el resultado va a ser como el contrario, ¿no? Entonces en la entrada, pues insisto, yo no creo que haya una como fórmula, pero sí, idealmente estas descripciones, a menos de que tengan una razón narrativa muy específica, idealmente, pues no, ni detallar, porque hay otra cosa, o sea, en otro taller con mujeres periodistas feministas, sí llegamos a la conclusión, o nos explicaban desde Ecuador, que una vez, por ejemplo, que narraron un ataque con ácido a una mujer, en los siguientes 2 meses 4 ataques más, ¿no? O sea, sí hay un efecto copycat, un poco como el caso de los suicidios. Ya no puedes narrar en la prensa un suicidio más que de manera muy específica, porque si no se replica, bueno, algo así pasa con el tema de los feminicidios y de la violencia sexual, ¿no? Entonces, a menos de que exista una razón muy, muy específica, pues la verdad es que no. Y obviamente en el tema de las... cómo redactar una entrada, yo creo que lo más importante es la denuncia. Otra vez, ¿no? Pues le quitaron la vida a alguien, le quitaron la vida a una mujer, a una niña, ¿no? Por razones de género. Esa es nuestra, ¿cómo se llama? Nuestro faro, pues, ¿no?
obviamente, bueno, yo cubrí también cosas como de justicia, entonces entiendo que a veces hay detalles que sirven, por ejemplo, para denunciar otras cosas, ¿no? Para denunciar si las autoridades están haciendo el debido, se están apegando, están dando un proceso adecuado a la investigación. Por ejemplo, en el caso, por eso insisto mucho en esta cuestión de no hay recetas, ¿no? En el caso de Mariana Lima, por ejemplo, cuando su mamá y la señora Irina empieza a denunciar, ella menciona cosas muy gráficas, ¿no? Cosas tan gráficas, por ejemplo, como, perdón, dicen que mi hija se asfixió, pero el grueso de la cuerda, la marca de la cuerda era distinto a la cuerda con la que la encontraron colgada, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un detalle, hay detalles que, pues que no, o sea, digamos que si la nota o la historia fuera otra, como encuentran a colgada tal y tal, no, sí, o sea, inspiraría el suicidio, ¿no? O daría ideas, pero aquí hay una denuncia muy clara. Las autoridades no están tomando en cuenta esto, están perdiendo estos casos, están perdiendo tal cosa, ¿no? Y ahí cambia un poco el sentido. Por eso insisto en que se tiene que evaluar y se tiene que sopesar siempre de la mano obviamente de los familiares, de las familiares de las víctimas. Una cosa que para mí es muy importante es pues, también obtener un permiso informado y consciente de lo que implica por ejemplo, que se narre su historia, ¿no? O sea, porque a veces las familias no tienen mucha claridad de qué se va a hacer con ese material y nosotros tenemos que tener un consentimiento informado y hablarlo con las víctimas, hablarlo también con las personas que los apoyan legalmente para no entorpecer una investigación, ¿no? No sé, Tere. Sí, estoy compartiendo acá en el chat algunos extractos que tú nos recomendaste cuando preparamos la escaleta, que vamos a citar obviamente la fuente de este manual. En la relatoría por escrito vamos a proporcionar el link, pero justo de lo que estás mencionando, lo sacamos de este manual que hiciste en coautoría junto con otras dos periodistas, y que como bien lo dices, no hay recetas, pero igual que con la pirámide invertida, que seguramente todas pasamos por ahí, al menos te dan algunas pistas para sistematizar tu trabajo, organizarlo, tener como una arquitectura general de cómo redactar, porque lo que sí sabemos muy bien es cómo se ve la nota roja, cómo se escucha, cuáles son las palabras que se usan. Por ejemplo, cuando dices que no hay víctimas buenas, bueno, Rita Segato dice eso, o sea, una mujer no tiene que ser la más buena del mundo para no ser violentada. O sea, el foco no está en si la mujer es muy buena o muy mala, el foco está en el feminicidio, en las causas y las consecuencias del feminicidio, y eso es en lo que hay que enfocarse. Nos gustaría que pasáramos, porque tenemos 3 temas pendientes, a los relatos gráficos. Vuelvo a retomar el tema de Ingrid porque fue un caso emblemático, ¿no? Cómo estas filtraciones de la policía ocasionaron un efecto de violencia descomunal en redes sociales, y a partir de eso se puede hacer una reflexión de cuáles son las imágenes de los feminicidios que sí pueden publicarse y cuáles no. Entonces, parecería obvio, pero nos gustaría que mencionaras esta parte que trabajaron. Sí, claro. Mira, como platicabas, recientemente colaboré en un manual para ONU Mujeres de Spotlight. Ahí la que digamos fue mi compañera en este proyecto, Cristina Salmerón, hizo un trabajo muy padre de esta parte de las imágenes, ¿no? Sí, cosas como muy básicas, de hecho ahorita se los paso y creo que eso lo podemos ver muy rápido. Acá lo debo tener, espérenme. Un poco como las imágenes, ¿no? Yo lo tengo, si quieres lo comparto. Sí, está muy bien, porque sí es muy importante. Bueno, obviamente las imágenes explícitas de muertos, en el caso, por ejemplo, de Ingrid Escamilla, pues es muy claro que violó todo, pero además ahí la prensa, los periódicos, los diarios y los periodistas que publicaron esas fotos, pues violaron la ley,
violaron la ley y lo dramático, como publicamos también en pie de página, fue que hasta la fecha todos quedaron impunes, ¿no? O sea, hay una ley que impide que hagas eso, ¿no? Estas fotos que filtran, pues son periodistas, de seguro han escuchado estos contactos que van haciendo periodistas con algunos miembros de los ministerios públicos, de las fiscalías que filtran imágenes terribles, como filtraron las fotografías de Ingrid Escamilla. Pues de eso se alimentan y se alimentaban las redacciones viejas, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿para qué sirve la publicación de una imagen así? O sea, para lo único que sirve una imagen, y además, bueno, aquí, para los que saben más de cuestiones audiovisuales, yo no soy experta, pero alguien que está en horizontal, tan solo el estar en horizontal ya es una posición de vulnerabilidad, ya es una posición de sumisión, en fin, ¿no? O sea, ya hay toda una narrativa que podemos ver ahí, pero si a eso le sumas además el grado de mutilación, ¿no? Y una cabeza como la que le pusieron, por ejemplo, en el caso de Ingrid Escamilla, que le puso este medio, Pásala, de la culpa la tuvo Cupido, pues ya es un nivel de revictimización brutal, ¿no? Porque además hace mofa de las protestas feministas, ¿no? Sí, más o menos todas ubican que salen las tesis cantando esta canción que dio la vuelta al mundo, ¿no? De un violador en tu camino, que la culpa es tuya, y Pásala cabecea un feminicidio atroz, ¿no? Con una imagen de una mujer a la que le están quitando la carne y le pone la culpa, la tuvo Cupido, pues es de un nivel de violencia inenarrable, ¿no? Ahí, bueno, siempre me gusta retomar que las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes de este país, que han hecho que han dado una movilizaciones feministas de primer orden, la verdad yo soy fan, y que sí están cambiando como el rostro de México, hicieron esta movilización bien bonita de subir a redes sociales imágenes de flores, imágenes de paisajes, o sea, hay cosas bellas con el nombre de Ingrid Escamilla, para que el nombre, ¿no? O sea, más que importante, el nombre que cada quien tiene, ¿no? Esté asociado no a esta imagen terrible, sino el nombre de Ingrid, la memoria de Ingrid esté asociada a otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues esto obviamente... Lidia, y también tiene que ver no solamente con el cadáver, sino también, por ejemplo, lo he visto en otras coberturas, que pasan fotos de la casa de la víctima. Entonces, por ejemplo, ahí no es la exposición del cadáver, pero sí es la exposición de la vida privada de los familiares de la víctima, o algunas fotos de algunas mujeres jóvenes que a lo mejor se están haciendo una selfie o que tienen como una actitud más, digamos, sexualizada. Entonces también una recomendación sería buscar fotografías autorizadas por la familia, y obviamente no publicar fotos de la casa de la víctima porque están vulnerando a sus familiares, que esa es otra parte que a lo mejor no reflexionamos mucho porque siempre nos enfocamos a la foto de la escena del crimen, pero no a otras fotografías que a veces publican y que vulneran a la familia. No, de acuerdo. Aquí pasa un poco, a ver, un poco lo que les platicaba de lo que pasa un poco con lo del contexto. A ver, por ejemplo, recientemente tuvimos ahí en pie de página, no es un caso de feminicidio, pero de la llegada de un, ¿cómo se llama? Espérame, algo pasó aquí, espérenme. Es que Gaby Rancines está compartiendo pantalla de la relatoría que está haciendo en este momento. Ok, muy bien. Recordado, sí, hicieron la crónica, la crónica de un joven migrante. Espérame. Perdón, es que me están diciendo una cosa ya, perdón. Es que me llegó un mensaje que no podía negar. Hicieron la crónica de un joven migrante que fue asesinado en Tamaulipas, ¿no?
Y los colegas míos acompañaron a la familia con la que ya tenían una cercanía muy profunda porque se le había dado seguimiento a todo el caso. Es que ahorita no recuerdo el chico, el apellido es de tercero, el apellido era. Y lo encuentran en una fosa común, por supuesto, en una fosa sin nombre. Y una de las fotos es cómo sacan el cuerpo, las autoridades lo envuelven en una cosa ahí como medio rara y lo ponen sobre unos garrafones, ¿no? Sobre estas cosas que sirven para llevar gasolina. Entonces, en redes sociales, bueno, esa foto es desoladora porque además uno se tarda un poco, el cerebro se tarda un poco en entender qué es exactamente lo que está en esa imagen, ¿no? Hasta que de repente dices, ah, caray, es un cuerpo, ¿no? Ah, caray, está sobre unos bidones como si fuera desecho, ¿no? Y en redes sociales, bueno, algunos no, pues qué terrible foto, qué tremenda foto, y otros, oigan, ¿qué sentiría la familia de ver esto, no? Y un poco, digamos, la discusión al interior digamos, de las redacciones, la familia pidió que se tomara esa foto. La familia pidió que dijeran, vean cómo están sacando a nuestro hijo. La familia dijo, por favor, tomen foto de todo, tomen foto de cómo nos tratan. ¿Qué evaluación? O sea, digamos, por eso hablo un poco del caso por caso. Entonces, sí, de nuevo es como un contexto más, ¿cómo le podemos llamar? Si sacas una foto de una selfie de una niña jovencita que de 13 años haciendo todas estas cosas que hacen las niñas que les tocó vivir en esta época, de una selfie haciendo en un contexto de la culpa la tuvo Cupido, pues es escandaloso, ¿no? Y es revictimizar, y es además este rollo de esto que le llamaban la pornografía, la pobreza, ¿no? O sea, es clasista, es racista, o sea, es decir, tiene muchísimas implicaciones. Si tú sacas esa misma foto en otro contexto, en un contexto que le enaltece con el permiso de la familia, es distinto. Pero sí, para eso, pues obviamente hay que hacer una reportería más profunda, ¿no? Entonces, sí, claro, o sea, o sea, creo que es un poco como el extractivismo, o sea, cuando hay un acompañamiento profundo, hay una intención de denuncia, hay un manejo del lenguaje, hay un manejo de las fotografías, creo que se pueden hacer cosas bien, pero generalmente, y eso es muy cierto, sobre todo en notas diarias, pues es muy difícil tener el tiempo y el contexto suficiente para poder hacer un trabajo así. ¿Tere? Lidet, sí, me quedé sin internet, pero ya regresé. Oye, Lidet, y finalmente, antes de pasar a la charla con las compañeras que están conectadas, si pudieras comentar algo sobre el mapa de riesgo y actores, porque claro que sí. Ajá, nos lanzamos al reporteo y a veces hay que reparar en 2 o 3 cosas antes de ir a hacer trabajo de campo, que tú ya lo tienes muy... Voy a contar una anécdota de mi nieto, que sí viene al caso. Cuando empezamos a salir a manifestaciones y a llevarnos un poco más como en esta parte de la cobertura, recuerdo que estábamos en el Ángel de la Independencia y estábamos esperando a las madres en busca de sus hijas e hijos desaparecidos. Y entonces tú empezaste a hacer notas sobre la ubicación de donde encontraban los cuerpos. Entonces estabas muy enfocada en los lugares, en si había patrones, en los horarios, en las circunstancias de la desaparición. Y entonces en ese momento me comentabas que hay patrones de la desaparición, pero también lo que conversamos es que es muy importante saber cubrir una geografía, un terreno. El año pasado abordamos el tema de la geografía feminista, donde se abordó el tema no solamente del territorio, de las cartografías de las ciudades, sino del cuerpo de las mujeres como un territorio, pero también de la importancia de saber cuáles son esos patrones del feminicidio y dónde están esos territorios y cómo se caminan esos territorios. Entonces, saco a colación esta anécdota o este encuentro que tú y yo tuvimos para retomar el tema
de algunas recomendaciones muy básicas sobre el tema del mapeo de actores, el riesgo y la cobertura, un poco con más elementos de seguridad para quienes se dedican a la cobertura de la violencia contra las mujeres. Sí, está muy bien. Por supuesto, en esto tienes mucha razón y claro que tiene que ver, ¿no? El tema de la geografía. Yo creo que a veces la palabra geografía, y justo como está muy de moda esto de la geografía de las violencias y la geografía en el cuerpo, se vuelve algo como poético y en realidad es algo bastante práctico y real y palpable y ¿cómo lo podríamos llamar? Es algo mucho más preciso y a la mano, ¿no? Entonces, no, por ejemplo, en esos 6 años que yo me aventé cubriendo historias de desapariciones, de violencia y feminicidio, de repente sí te empieza a salir, no es una suerte de instinto, pero sí te das cuenta, o sea, que hay lugares en donde hay cosas que sí ocurren y hay lugares en las que no ocurren esas cosas, ocurren otras, pueden ocurrir otras, pero esas, o sea, voy a poner un ejemplo que a mí me da risa porque es un final feliz, ¿no? Huyen como cual Romeo y Julieta, 2 niños de 14 años del papá nefasto de ella en la colonia del Valle, ¿no? Los 2 chavitos, clases medias, secundaria privada, etc, etc, etc. Fue el chavito a pedir permiso para ser novio de la hija, ¿no? Y el señor, en un ataque de locura, dijo que no, que estaban muy chiquitos, que se tenían que dedicar a estudiar. Esa idea más de dedicarse a estudiar, o sea, sí es como, o sea sí estudiamos, ¿por qué tenemos que estudiar 24 horas al día? Entonces, ¿cuál Romeo y Julieta? Huyeron, escaparon por la noche, ¿no? Se fueron. Y todo el tiempo el hijo estuvo hablando con sus papás diciendo, me fui con ella, me escapé, aquí está conmigo, todo el mundo. La niña puso en su Facebook, el niño puso en el Facebook una cosa de machines, ¿no? De pasé la mejor noche de mi vida, ¿no? O sea, anunciando al mundo entero. Pero el papá estaba aferrado con que los había capturado una red de trata. Entonces, sí, o sea, claro que todos, hasta la chava más fresa de Polanco, puede, por azares del destino, llegar a una red de trata y que se la roben, o sea, sí. Pero realmente los datos que hay es que hubo una confrontación con los papás, ¿no? Y que cometieron uno de esos actos pues propios de la adolescencia, donde no se piensa mucho en las consecuencias y que además es propio de la adolescencia y que está estudiado y que es parte también de romper el cordón umbilical y en fin, ¿no? O sea, mezclado con una familia muy estricta que impidió cualquier otra salida para la niña, ¿no? O sea, y como, pues sí, pueden estar en una red de trata, pero realmente, o sea, los datos que tenemos no son esos, ¿no? O sea, sí podría haber una carambola. Entonces, al momento de hablar de las geografías, o sea, más que cuando yo hablo de hacer mapas, más que pensar en una cosa poética es, a ver, la chava desapareció en Chimalhuacán en el transporte público a las 3 de la mañana, o sea, hay un riesgo muy cabrón. La chava desapareció en Polanco después de que se peleó con sus papás y salió. Sí puede haber riesgo, sí se pone en riesgo, pero es probable que se debe investigar se debe investigar con otros elementos, ¿no? Tal vez investigar el círculo cercano, con quién está, la persona con la que está es una persona segura o no es una persona, o sea, y aquí no es un asunto de prejuicio de policías, es como también de reconocer que hay partes de la ciudad y partes del país y grupos sociales y capas sociales que están mucho más vulnerables que otras. Y eso no es un asunto de decir, se fue con el novio. No, es de asumir también que la violencia contra las mujeres también es cruzada por una serie de intersecciones, ¿no? Si eres mujer, pero si además eres mujer indígena, pero si además eres mujer indígena monolingüe, pero si además eres mujer indígena monolingüe, migrante en la Ciudad de México, pero si además eres mujer migrante, que además no está acompañada, o sea, las vulnerabilidades son otras, y para mí eso es hacer geografías, ¿no? Y al momento de repente, por ejemplo, en el caso del libro fue, ay, no manches, todas las desaparecidas tienen entre
13 y 17 años, todas son adolescentes, todas dijeron ahorita vengo, salvo una, no había problemas en la casa. Luego, pues ahí suena, o sea, hay indicios de que fueron levantadas o, digamos, extraídas del espacio público. Ojo, aquí espacio público, es decir, la acera por la que caminan estas niñas es sumamente insegura, donde las pueden levantar sin ningún problema a plena luz del día. Eso es estudiar una geografía, ¿no? Entonces, bueno, eso para mí, a mí me gusta mucho me gusta mucho, por ejemplo, en el caso de nosotras, aquí sigue pasando la guerra, aquí no somos las mismas. Por supuesto, esta parte poética, yo la disfruto mucho, pero al momento de investigar, o sea, hay que aterrizar, porque además es lo que desde mi yo, pues, desde mi yo lo que le debo a las víctimas de la violencia es hacer lo posible porque esa denuncia tenga eco, sea justa y no las revictimice, al contrario, las honre, ¿no? Sí, justamente lo que la sesión, el webinario del año pasado sobre geografía feminista hablaba de la geografía como un relato de poder, ¿no? El hecho de trazar los mapas o la división política de los países o hablar de la periferia tiene una connotación política, económica, ¿no? Histórica. Ahorita compartí algunas notas con las compañeras, pero también el mapa de actores y de riesgo, además de hacerlo para realizar la cobertura, para ubicar cuáles son los actores sociales, políticos, económicos en la zona que voy a cubrir, ¿no? Si hay crimen organizado, narcomenudeo, literalmente dónde estoy parada, para ubicar el contexto de la víctima también es para nosotras mismas, ¿no? O sea, no solamente es llevar tu GPS, sino a lo mejor una guía roji, el celular cargado. Si vas a un lugar que es inseguro, es importante que alguien pueda monitorearte, que alguien, una compañera, una amiga, un colega, pueda estar monitoreando el tiempo que vas a estar ahí, ¿no? Para que tengas también tú un piso básico de seguridad en una cobertura de riesgo. Yo pienso, por ejemplo, en el bordo de Xochiaca, bueno, cuando fui a Ciudad Juárez, las mujeres, las mamás de las mujeres desaparecidas y asesinadas, tenían mapeado el lugar donde encontraban los cuerpos, que eran exactamente los mismos lugares, y ellas tenían brigadas para ir digamos, en familia, en colectivas, a buscar los restos de sus hijas, pero también sabían qué hora, cuándo era propicio, cuándo no era bueno, cuándo regresar. Y si tú querías como reportera ir, pues ellas eran como la llave de entrada de esos lugares que son para muchas personas inaccesibles, o si logras acceder a ellos, también te pueden poner en riesgo. Entonces, digamos, el mapa de actores y riesgo no solamente es para ubicar el contexto de la víctima, sino tu propio contexto como reportera, Lidia. Ajá, a ver, sí, ahí el mapa de actores y riesgos, o sea, y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Tere, esta forma de entender la geografía, que insisto, de repente se ha tornado poética, y no lo digo como una crítica de eso, no debe ser, sino que en mi quehacer periodístico, primero es el otro, el físico y el palpable, ¿no? No una crítica a la mala, porque yo también lo disfruto mucho y también lo he hecho, ¿no? Justo en este libro, pues muy bonito, que a nosotros nos costó mucho trabajo y mucho dolor, ¿no? El de ya no somos las mismas. Pero el mapa de actores y riesgos no se refiere nada más a la parte geográfica, que esto que cuentas sí es verdad, tienes que ir con alguien que sepa, tienes que llevar tu celular cargado, alguien te tiene que estar monitoreando, entonces tienes que llevar como más pila y ver, y si no tienes pila extra, tienes que ver toda esta, ¿cómo lo podemos llamar? Bueno, toda esta logística de no quedarte sin celular, ¿no? O sea, que alguien sepa dónde estás, sobre todo si estás en campo, en un lugar peligroso, ¿no? Avisar cuando vas, avisar cuando llegas, tener una mínima seguridad en redes sociales y en tus correos electrónicos. Pero el mapa de riesgos, de actores y riesgos, a mí me parece muy bonito, y es una metodología que me enseñaron unos amigos, los hermanos Cerezo, bueno, Alejandro Cerezo en realidad. Él explicaba, por ejemplo, cuando yo quiero hacer voy a poner un ejemplo así muy, muy básico. Vamos a suponer que yo estoy investigando eso, ¿no? Una serie de feminicidios o serie de desapariciones. Espérame. No sé por qué. Espérame.
serie de desapariciones. Vamos a jugar con uno que, ¿no? En Ecatepec, Tecámac, ¿no? Entonces, ¿cuál es aquí el mapa de actores y riesgos? Igual no se debería llamar así, se debería llamar tal vez líneas de actores y riesgos, no sé. Es yo, ¿no? Es un diagnóstico, ¿no? Como un mapeo de cómo está la zona. No la zona, los actores, yo. Entonces, a ver, está primero personaje. Vamos a ponerle personaje, aunque debería ser actor o me refiero a, ajá, objetivo. ¿Se acerca el mío o no? Entonces, yo, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi objetivo al cubrir esto? Quiero ver si hay un patrón en común y denunciar la ineficacia de la policía, ¿no? Entonces, ese es ¿cómo se llama? Ese es mi objetivo. Entonces me encuentro a mamá de víctima 1, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? Encontrar a su hija. ¿Se acerca al mío o no? ¿Hasta dónde se acerca? Tal vez en un tramo sí y tal vez en un tramo no. O sea, ¿no? Mamá de víctima 2. La hija ya está muerta, ya fue hallada, fue asesinada, hay 2 personas en la cárcel, ¿no? Entonces, dos personas en la cárcel. ¿Cuál es su objetivo? Que esas 2 personas no salgan de la cárcel, ¿no? Abogado de victimario 1. ¿Cuál es su objetivo? Que su defendido salga de la cárcel. Y de repente, ojo, me pasó, que su defendido se quede en la cárcel. ¿Por qué? Uy, no, ahí ya hay algo que no. ¿Cuál es mi objetivo aquí? Mi objetivo es que estas 2 personas no salgan de la cárcel. ¿Es ese mi objetivo o cuál es mi objetivo? Mi objetivo es descubrir si hay un patrón en común y denunciar la ineficacia de la policía. Si estas 2 personas fueron torturadas, mi objetivo es que no salgan de la cárcel, ¿no? Entonces aquí yo coincido con la mamá 2, coincido con la mamá de víctima 1, no. Este otro es, el otro que debe estar aquí, digamos, fortalezas, ¿no? Entonces, bueno, aquí va. Este es mi objetivo, fortalezas. ¿Cuál es mi fortaleza? No, pues soy una reportera de medio pelo, en mi casa me conocen, publico en un medio local. Si me desaparecen o me matan, ¿quién va a brincar? No, pero esas son mis fortalezas, no, estas son mis debilidades, ¿no? Entonces, ¿cuáles son mis fortalezas? Soy muy buena persona, tengo el respaldo de determinada asociación, ¿no? De repente nos podemos encontrar con que no tengo fortalezas. Entonces, parte del mapa de actores y riesgos es decir, güey, estoy bien, güey, si me voy a meter a investigar esto, necesito una fortaleza, ¿qué creen? Pues vamos a ver con quién hacemos alianza, con qué redes de periodistas puedo hacer sinergia para que si me desaparecen o me pasa algo o me amenazan, alguien brinque a mi favor, ¿no? Estoy muy solita, ¿no? Entonces ya viste ahí. Mamá de víctima 1, ya encontró a su hija y resultó, pues estoy inventando aquí, ¿no? Que su padrastro a lo mejor estaba vinculado con el crimen organizado acá. Entonces, ¿ella es mi aliada o mi enemiga? Pues es mi aliada hasta cierto punto y es no mi enemiga, pero no es mi aliada si yo vinculo al exmarido con tal cosa, ¿no? Entonces, si yo aquí, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las fortalezas de esta mamá? No, pues no tiene fortalezas, está completamente vulnerable. Híjole, ¿cómo voy a resolver esto? ¿Cómo voy a narrar esta historia sin vulnerarla más a ella, sin faltar a la verdad, ¿no? Entonces ahí va viendo, no tiene fortalezas,
No, pues su pareja es un judicial corrupto, ¿no? Vamos a inventar. Pareja es judicial corrupto. Oh, oh. Ah, aquí ya salió un tercer actor que yo no estaba contemplando. Ok, tercer actor. Judicial corrupto. ¿Cuál sería su interés en esto? Que no salga a la luz que es corrupto. Esto se contrapone o no contra mi objetivo original. Ah, mi objetivo original es decir que, ¿cuál era? Ay, ya lo borré, mi objetivo. Mi objetivo era ¿qué? Denunciar un patrón y ¿no? Denunciar patrones y la corrupción de las autoridades, ¿no? Ok. A lo mejor este señor quiere que se haga justicia a su hija, pero él no quiere que salgan las autoridades. ¿Hasta dónde me va a acompañar? Y así, ese es un mapa, esa es una metodología que me enseñaron los hermanos Cerezo, una vez que me llegó una amenaza que no fue, ojo, no fue por feminicidio, fue por homicidio. Me dijeron, cuando te llega una amenaza, tienes que poner así todos, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades. Esto es algo que nadie puede hacer por ti, porque es tu responsabilidad evaluar tus riesgos. Entonces, ya que tienes a todos, a ver, ¿quién más está? Está la policía, el departamento de policía, bueno, yo sé que eso es medio gringo, ¿no? De policía de Camac. ¿Cuál es su interés? Que los dejen seguir como están. Ok, ¿ellos son mis aliados? Pues no. ¿Tienen fortalezas? Pues sí, son medio pillos, ¿no? Ah, ok, bueno, aquí hay un riesgo. ¿Qué fortalezas tengo yo contra estos personajes? A lo mejor me sirve mi asociación de periodistas o a lo mejor me sirve que publico en tal medio, ¿no? Y a lo mejor no tengo nada de eso. Entonces, ¿con quién voy a hacer sinergia para yo estar más fortalecida, ¿no? Eso es por un lado. Por el otro lado, se lleva una bitácora ¿cómo se llama? Sucesos de incidentes. ¿Cómo? Se me fue el nombre. Bitácora. Incidentes de seguridad, ¿no? Se debe llevar idealmente en colectivo, ¿no? Se va para detectar patrones, porque, como pueden ver, este mapa de actores y riesgos es variable. A veces, a lo mejor, el policía judicial corrupto es mi aliado, y en algún momento, 3 meses después, es mi superenemigo, ¿no? A lo mejor el departamento de policía de Tecámac empezó siendo como una suerte de enemigo, pero resulta que no, se fue o mataron al tipo que estaba metido en eso y ahorita quieren hacer las cosas bien. Digo, eso suena totalmente fantasioso, pero puede pasar. A lo mejor la mamá de víctima 2 al principio no es mi aliada y después descubre que sí, ¿no? O viceversa. Entonces, a veces nosotros no nos percatamos de que el escenario ya cambió. Y para eso sirve la bitácora de incidentes de seguridad. Es te va dando pistas de, a lo mejor, al principio yo estaba publicando ¿qué te laten? En el New York Times, entonces si me desaparecían les salía muy caro, pero me corrieron del New York Times y estoy trabajando en el Sol de Chilpancingo, ¿no? O sea, ahí ya cambió estoy jugando, pues, ¿no? Pero a lo mejor mi vulnerabilidad aumenta, o a lo mejor empecé en el Sol de Chilpancingo y de repente ya estoy colaborando en el Reforma, ¿no? O sea, a lo mejor mi vulnerabilidad ya no es tanta, ¿no? A lo mejor me cambié de domicilio, entonces mi vulnerabilidad es menor o es mayor. Y todo eso lo vamos viendo, obviamente a través de un análisis sistemático de esto, ¿no? De nuestras fortalezas, nuestras debilidades. A lo mejor nuestro objetivo cambia. A lo mejor mi objetivo primero era denunciar los patrones y la corrupción de autoridades y de repente digo, no, bueno, ya, me canso de esto, mi objetivo es, mi nuevo objetivo es hacer una narrativa poética de la pérdida, ¿no? Y entonces a lo mejor muchos riesgos bajan. O a lo mejor mi objetivo es que ya identifique cuál es el jefe de la mafia, ¿no? Sumir en la cárcel a fulano de tal, porque es un asesino.
No, bueno, pues ahí pues empieza a mudarte del lugar, ¿no? Y empieza a cerrar todas tus redes sociales, pues, ¿no? Entonces, esa es la metodología del mapa de actores y riesgos. Como ven, es una cosa, de nuevo, son herramientas, requiere mucha flexibilidad, requiere, pues después lo hacen un poco medio en automático, pero no hay que hacerlo tan en automático, porque todos tenemos puntos ciegos, es como cuando va uno manejando, ¿no? Hay un momento que si te confías nada más del retrovisor, puedes chocar, tienes que ver tantito hacia atrás porque hay un puntito ciego, entonces eso pasa mucho cuando uno está haciendo este tipo de coberturas. Gracias, Didier. Y bueno, hay que pues, destacar o señalar que para poder ir tejiendo estas metodologías, en el caso de periodistas de a pie ha sido muy valioso tener la asesoría de personas expertas como Aluna, como los hermanos Cerezo, que tienen una experiencia muy específica para acompañar a periodistas y defensoras de derechos humanos para profundizar en la elaboración de este mapa de riesgos. Yo recuerdo que hace algunos años estábamos haciendo un mapa de riesgos como colectivo, pero también se puede hacer individual, se puede hacer por cobertura e incluso puedes encontrar riesgos que no habías pensado que tenías, ¿no? Y también estos riesgos pueden ser riesgos como mínimo, riesgo medio o riesgo alto, pero eso también cuando, como dice Lidet, cuando no somos capaces de mirarlo, tenemos estos puntos ciegos, es muy importante acercarnos a personas que nos puedan ayudar a hacer este mapa de actores, algo que dice muy frecuentemente las personas expertas en este tema es cuáles son los intereses que afecta o que tocas cuando abordas estos temas, ¿no? Puede ser en algunas ocasiones, puede ser el crimen organizado, o pueden ser bandas locales, o puede ser la policía, o puede ser a lo mejor las familias que controlan ahí el territorio en específico, o los intereses económicos de la localidad. En fin, esto varía, pero sí hay metodologías para fortalecer el trabajo de las y los periodistas. Y algo como muy básico, saber al lugar donde vamos, insisto, no solamente en términos de la geografía o de saber dónde estamos ubicadas. Nuestra querida colega y amiga Daniela Pastrana alguna vez dijo, bueno, y si no puedo salir por acá, ¿por dónde puedo salir? ¿No? O sea, ¿dónde estoy parada literalmente cuando voy a un lugar a cubrir y no conozco? ¿Voy acompañada, no voy acompañada? ¿A qué hora me retiro del lugar? ¿Cuáles son los horarios más accesibles? Platicando con una querida amiga que está en un trabajo en Ecatepec, las mujeres que hacen el trabajo de base ahí saben incluso mapear estas zonas en función del trabajo comunitario que hacen, ¿no? Donde sí pueden hacer el trabajo, donde no, estos horarios. Creo que también es importante tener este tipo de alianzas y de tejido cuando vamos a hacer la cobertura. Y bueno, si te parece bien, Lidet, ahora vamos a hacer otra pausa para ver el trabajo, el avance del trabajo de Gaby Rancines, que está haciendo en tiempo real la relatoría gráfica para que ustedes la puedan observar y ver. Y después de esto pasamos a la sesión de preguntas, de comentarios con las compañeras participantes. Muchas gracias por su tiempo, por el esfuerzo, por las conexiones malas. Si por alguna razón se me va el internet, Emi se va a hacer cargo de la conducción, pero bueno, hasta ahorita ya regresé sin ningún problema. ¿Estás ahí, Gaby? Sí, estás por acá. Bueno, pues acá está lo que ha trabajado Gaby sobre el conversatorio. Miren qué belleza. Buscar sinergias para estar más fortalecida. El tema de cómo redacto una entrada, la geografía. Hay que comentar que esta es la primera vez que en esta modalidad estamos haciendo esta sinergia de producción del evento y pues
Ya nos dirán sus opiniones, sus puntos de vista, su participación, además de contar con la relatoría por escrito. Vamos a tener esta relatoría gráfica que está muy bonita. Muchas gracias, Gaby. Y poco antes de terminar, ella va a compartir el resumen de lo que estamos viendo ahorita. Y por supuesto, esta relatoría gráfica va a ser publicada, pues ya, yo creo que la próxima semana, junto con la relatoría gráfica que vamos a hacer hoy por la noche, para abordar el tema de la agenda antirracista, el periodismo y la cobertura de la violencia contra las mujeres. Y bueno, pues si quieren participar, puede ser por dos modalidades, por el chat. Yo le leo las preguntas a Lidiet o pueden levantar la mano. Disponemos todavía de un tiempo considerable. Vamos a cortar las participaciones o más bien finalizarlas 10 minutos antes, un poquito antes, para que Gaby pueda dar el resumen y podamos hacer el cierre y despedirnos. Si quieren participar directamente, levantar la manita o la mano y bueno, que sea breve para que participe el mayor número de personas posible. Mujeres, porque somos puras mujeres y Lalo y Nacho. Adelante, quien quiere por la parte del chat o bien levantar la mano y Lalo va a activar el micrófono. Adelante. Susana Rodríguez, bueno, comenta Norma Montiel que qué buena relatora, gracias Gaby, ¿qué programa utilizas? Quizá ahorita más adelante pueda comentar. Y Susana Rodríguez pregunta qué manuales nos sugieren para el uso del lenguaje dentro de nuestros textos, o sea, el uso del lenguaje no sexista, el lenguaje para la cobertura. Aranza Bustamante comenta que a ella le gustaría que abordáramos la diferencia entre el periodismo con enfoque de género y el periodismo con enfoque feminista. Lo prometimos al principio, de hecho, dialogamos mucho para este segundo ciclo de webinarios, porque sí hay pues sí hay un matiz y hemos decidido en este webinario decir abiertamente que sí tenemos una posición feminista y que es producto de muchísimos años de trabajo. Pero bueno, Lidia, ¿qué manuales y el tema del feminismo? Sobre manuales para el uso del lenguaje inclusivo, pues yo ahorita les paso el de ONU Mujeres, que ya lo pueden bajar. Creo que viene muy sencillo, muy práctico. Ya lo compartí. Ok, yo voy a hacer una confesión. Yo le sufro un montón con el lenguaje inclusivo. O sea, cañón, porque siento que alarga mucho los textos. Entonces, de nuevo, como lo que siempre digo, hay que pensarle mucho, ¿cómo lo podemos llamar? Por ejemplo, hace poco, que fue para mí así mi compañera Dani Rea y yo hicimos un texto que además a mí esos textos me dejan ya, o sea, hablando de las debilidades y las fortalezas, también hay que incluir las debilidades y fortalezas mentales. Yo puedo hacer esas chambas, pero necesito 2 días de X-Files, ¿no? O sea, después de eso necesito 2 días. La última vez me dio hasta dolor de cabeza por el nivel de, pues sí, o sea, de estrés y de dolor que causa cubrir esas historias. El caso, a mí, por ejemplo, de la violencia contra la infancia, a mí me tira, ¿no? O sea, me tira, me pone muy mal, me deprime, Entonces, trato de cuidar mucho, o sea, sí los hago porque es un tema. México tiene uno de los primeros lugares de violencia contra la infancia, violencia sexual, violencia física, violencia de todos tipos. O sea, yo de verdad, yo creo que es un tema que tendría que estar todos los días, pero hacer esas notas causa un dolor, genera dolor monumental, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un compromiso con las mamás, ¿no? De no dejarlas solas. Pero entonces publicamos esta nota, Dani Rea, mi colega, ella sí está muy clavada en el tema, sobre todo en el tema inclusivo de niñes. Como hicimos una nota a la Limón, lo dejamos como de las distintas maneras. Yo fui la última que le dio ¿cómo lo podemos llamar? Una lectura y vi como esas diferencias que en unos momentos decíamos niñas y niños y en otro lado pusimos niñes o hijes. Y dije, ay, nos costó tanto trabajo, o sea, las dos dejamos tanto el corazón, pues también estos somos, yo no tengo todavía una respuesta clara respecto a cómo usarlo y decido usarlo así. Y, o sea, una historia tétrica, las mamás, y no falta, perdón, el pendeje en redes, que le vale queso la nota.
y le vale que es la nota, pero sí le importa el lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces cuando dices, güey, ¿fue un error o no fue un error? ¿Distrajo de un tema más importante o no distrajo? No lo sé, ¿no? O sea, digo, no, yo genuinamente trato de evaluar. O sea, sí me queda claro también que las infancias no les importan, donde lo único que les importa es el lenguaje inclusivo, porque ni menciona la nota, ¿no? Pero, híjole, no sé, no, yo la verdad, o sea, son cosas que reflexiono, ¿no? Lo que decimos Dani y yo después, porque sí, acabamos las dos bien enchiladas, ¿no? Enojadas. Yo sí hice un berrinche en Twitter acá. Fue como, vamos a escribirlo como se nos dé la gana, güey. O sea, neta, ponemos el cuerpo y si Dani Rea quiere hijes, que ponga hijes, o sea, yo no lo voy a corregir, ¿no? Pero ahorita estoy hablando desde desde el enojo, ¿no? Entonces, obviamente, cuando se me baje, podremos hacer un análisis más profundo. Si lo más correcto es poner niñas y niños. Yo lo que trato de hacer mucho es usar como palabras neutras, ¿no? Como la infancia, la niñez, ¿no? Porque sí es muy cansado niñas y niños y de repente sí puede llegar a ser como, no molestar, pero sí a distraer el uso de hijes. Pero también son posturas políticas. O sea, y también es bien real. Por eso les decía, hay quien dice hijas e hijos y hay quien dice niñes, no debe ser porque tienen que ser hijas e hijos, ¿no? O sea, hay todo un discurso político además en cada elección. O sea, hay quien dice niñes, invisibiliza a las niñas y entonces tendríamos que usar nada más niñas. Y hay quien dice, bueno, pero los no binarios y entonces entras en una serie de posicionamientos políticos que todavía no tienen conclusión, ¿no? Por eso, y es bastante real, digo, no me dejan mentir, o sea, hay una discusión muy profunda y muy fuerte y a veces muy polarizada y a veces muy absurda, ¿no? Desde mi punto de vista, pero para otros no, en este momento. Entonces, pues, ¿cómo callar, cómo decidir, ¿no? Es terrible, pues, no es una situación que por eso de repente decimos, bueno, este es nuestro respaldo a esta postura, aunque yo tal vez me sienta más cómoda con la otra, ¿no? ¿Cómo dar voz a todas esas voces, ¿no? Esa es mi respuesta. Yo sé que no es la más... Yo quisiera tener puras certezas. Siempre me ponen preguntas que me conflictúan, porque además yo vivo conflictuada, yo doy 1000 vueltas para las cosas porque son todas estas, yo lo he platicado con Tere, ¿no? O sea, son reflexiones que a mí, o sea, que paso inclusive digamos, en soledad, a cómo le entramos a este tema, cómo ser justa, cómo ser... Y bueno, pues yo trato de guiarme por esa de Cristina, porque es muy sencillo, muy para reporteros y reporteras como yo, pero de nuevo, nada está escrito con sangre, ¿no? Entonces son reflexiones además que se tienen que llevar a las redacciones. Y, spoiler, los compas no le van a entrar, güey. Son las puras chavas, ¿eh? O sea, esos dicen los spoiler. Ajá. Bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos ya varias preguntas. En términos muy prácticos, Periodistas de a Pie escribió un manual que ya tiene un poquito de tiempo. También con Amarc yo compartí una presentación sobre el lenguaje inclusivo. Hay que decir que en el tema del lenguaje inclusivo o incluyente, cada año hay una revisión distinta sobre los términos. Por ejemplo, el uso de la X y de la E es mucho más reciente. Ahora, por ejemplo, para un lenguaje radiofónico, la X no tiene un sentido fonético, o sea, no se escucha. La E sí, pero yo creo que también tiene que ver justo con lo que dice Lidiet. En Periodistas de a Pie, en Corriente Alterna, vemos que se usa la X y la E sin ningún problema, o sea, existe la apertura, pero quizás si trabajas en un medio más grande o más comercial, quizá lo adecuado es incluir niños y niñas, porque es el margen que te puede permitir tu redacción. Si tienes un blog, pues tienes mayor libertad. Si vas a grabar audio o video,
pues también cómo suena, ¿no? En algunos lugares te piden economía del lenguaje, te piden número de caracteres o de palabras, y ahí pues la función es más pragmática, o sea, si puedo enunciar la infancia, el profesorado, el alumnado y ahorrarme 2 palabras, pues también lo usas. Acá creo que la idea es tener el mayor número de herramientas posible para tomar decisión en función de la apertura del medio, del número de caracteres o de palabras de tu texto o incluso de tu capacidad, digamos, como creativa de experimentación. Porque obviamente si vas a producir podcast o notas, pues para el día a día, porque te lo están pidiendo y tienes que cumplir con ciertos estándares, a lo mejor puedes usar un lenguaje que pueda ser no mucho, o sea, que pueda ser menos radical, digamos, por ponerlo entre comillas, y en otros momentos experimentar con el lenguaje. Ahora, la RAE ha tenido muchas discrepancias y resistencias al uso del lenguaje inclusivo. Sin embargo, sabemos que el lenguaje evoluciona en la medida que las personas lo usamos constantemente, en particular las mujeres. El movimiento feminista está colocando palabras como, por ejemplo, sororidad o feminicidio, que antes no existían en el diccionario. Incluso en algunas ordenadores hay palabras que no son reconocidas porque todavía, digamos, la convención del lenguaje no las reconoce, pero el lenguaje va cambiando en la medida que la sociedad cambia y evoluciona, ¿no? Entonces, digamos, la recomendación es seguir estas exploraciones. CONAPRED y COPRED también tienen muy buenos manuales de lenguaje incluyente y lenguaje no sexista, y en particular todo lo que tiene que ver con la comunidad LGBTIQ y más, también se están renovando los lenguajes. Hay una agencia argentina que se llama Presentes, y en la Universidad de Texas nos invitó a varios periodistas a hacer un manual de periodismo sobre el lenguaje incluyente. Somos 16 personas las que participamos y se aborda la agenda feminista, antirracista y la agenda LGBTIQ y más. También lo voy a compartir por acá. Igual, como dice Lidiet, no es una conclusión, sino es como da pie a reflexionar sobre estos temas, pero sí se abordan al menos 3 grandes ejes de los temas de la agenda de derechos humanos. Y discapacidad también, hay una parte dedicada al tema de la discapacidad. Vamos rápidamente a las respuestas. Está el tema del matiz entre hacer periodismo con enfoque de género y feminista. Sí, eso es importante porque decidimos que estos webinarios iban a ser claramente con enfoque feminista, Lidia, y luego ya tenemos varias preguntas en redes sociales que voy a leer cuando termine tu intervención. Perdón. Feminista. Ajá, creí que tú ibas a hablar de la parte de género y feminismo. Bueno, si quieres, doy pie y luego la reflexión. Sí. Bueno, hace muchos años periodistas de a pie se preguntaba si era una organización feminista y llegamos a la conclusión de que no. Si bien es cierto, teníamos la intención de hacer cobertura muy, muy puesta en el foco de la condición de las mujeres, no había en nuestra estructura ni en nuestra, digamos, ni en nuestra misión, visión, un enfoque feminista. Sin embargo, el tema de la cobertura ha evolucionado a tal punto que en estos momentos sí tenemos herramientas. Si bien es cierto, no somos una organización feminista, la forma en la que se están cubriendo los temas cada vez se acerca más a la herramienta, enfoques, filosofía y mirada feminista, porque sabemos que el lenguaje de género puede tener como, digamos, una utilidad muy pragmática en cómo se enuncia, cómo se nombra las y los, el tema de la equidad y la inclusión. Pero el feminismo, hay muchos feminismos, plantea que cambien radicalmente las condiciones para la vida de las mujeres. Es decir, que tanto Lidiet como Dani Rea, Samantha, Meli, todas las mujeres que están cubriendo actualmente el tema sí tienen una posición. Greta Rico y Anaís Zamora, que nos van a acompañar el jueves en la noche, tienen metodologías y posicionamientos y un lenguaje muy, muy claro hacia la investigación y la metodología feminista, porque hay una posición respecto a la cobertura. Y esa posición
como lo planteó el proyecto que presentamos en la Fundación Rosa Luxemburgo, no es neutral. Partimos de la base de que hay que cambiar radicalmente las condiciones de la vida de las mujeres, y eso no solamente pasa por el lenguaje, pasa por el uso de las imágenes, pasa por la entrada de los textos, pasa por generar un periodismo que tenga una propuesta muy clara en torno a la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, pasa por cómo se cuentan las historias, cuáles son las fotografías que se publican en pie de página y en los medios de la alianza, cuál es el enfoque que usamos y sobre todo a qué historias les damos relevancia, cuál es el matiz en el que se cubre. Quizá en otro momento podríamos hacer un taller como para hacer este comparativo. No, ojo, no hay que decir que la perspectiva de género sea mala. De hecho, es una política pública en la que muchos medios tienen en su código de ética o en su línea editorial incorporada la perspectiva de género. Pero el enfoque feminista busca profundizar aún más en los temas estructurales, ¿no? Por ahí alguien dice que, varias feministas dicen que si no se analiza el tema de clase, el tema de la racialización de las mujeres y el tema de la desigualdad, pues entonces no hay una mirada feminista, solamente te quedas en lo que se enuncia, ¿no? En cómo se nombran los conceptos. Entonces, bueno, esto da para mucho más porque hay muchos feminismos, también lo sabemos, pero sí cada vez, digamos, nos acercamos más a esta cobertura con un enfoque feminista. No sé, Lidiet, Samantha levantó la mano. Ay, yo solo tenía una pregunta más bien, perdón. Sí, es que, bueno, últimamente me ha pasado y quiero poner este tema pues aquí con todas las colegas, que me cuesta mucho trabajo como entender hasta qué punto con las familias se puede dar seguimiento, o sea, es decir, como, oiga, ¿cómo está? Y a qué punto ya no acosar y dar como espacio, ¿no? Me pasó en un caso particular donde pues yo a lo mejor le seguía escribiendo a la mamá y de repente, bueno, no escribiendo, llamando porque es una persona que no tenía WhatsApp y de repente me contestaban ya los hijos así como de no está, no, y no está, y entonces llegaba el punto en el que dije, no, más bien creo que ya les está incomodando que yo busque a la señora, entonces de repente me cuesta un poco de trabajo como eso, ¿no? Cómo sí continuar buscando a las familias como para no decir este tema de ya rapiñaste la información, pero cómo de repente no incomodar o no acosar, o sea, no sé, me gustaría conocer como sus experiencias y pues esa es como mi inquietud. Gracias. ¿Cuáles son los límites, Lidia? También preguntan por acá, que está engarzada o va vinculada con la pregunta de Samantha. Muchas gracias, Samantha. ¿Cómo no exponer o vulnerar a las familias, a las y los familiares de las víctimas al realizar el reporteo? Por un lado es hasta qué punto seguir insistiendo o no, y por otro lado es cómo se puede resguardar la información o qué información hay que resguardar cuando se entrevista a las víctimas. Una por una, porque si no me voy a perder. Sam, qué gusto verte. Sheila, que no sabía eso, ya me vas a tener que contar. De nuevo, a ver, yo trato de ser muy, muy cuidadosa y sí trato de no acosar, pero trato de preguntar directamente. Trato de decir, oiga, si le estoy dando guerra con confianza, dígame, entiendo que esto es muy doloroso, no quiero, o sea, trato de poner como, trato de ser clara, pero ser cercana, pues, ¿no? De decirle, oiga, incluso preguntar si, oiga, si no me quiere hablar, yo lo entiendo que esto es muy doloroso, si hice algo malo, si publiqué algo que la afectó también, ¿no? Porque a veces pasa, o sea, a veces pasa que hubo alguna cosa que de alguna manera no salió como esperaban, ¿no? O hay un malentendido. Entonces, trato como, pero bueno, también, o sea, bueno, las relaciones con algunas fuentes llevan muchos años y se va dando
contexto de mucha confianza, que se va profundizando esa confianza, te van contando cosas, pero hay fuentes en las que no, o sea, que tal vez familias que vas a ver unas 2 o 3 veces nada más y no hay ese tiempo. Entonces hay que ser como muy claros respecto a cuáles son los objetivos, cuáles son las expectativas. Hay unos manuales también de la ONU muy claros sobre cómo acercarse a las víctimas, ¿no? Que también utilizo mucho acá. Ahorita si quieren le podemos echar un ojo, pero una cosa importante es eso, no prometas cosas que no puedes cumplir, ¿no? O sea, que las familias cuando te cuentan, del consentimiento informado, por ejemplo, en el tema de las fotografías o del texto, se refiere a eso, ¿no? Que la persona que te va a contar su historia, o sea, ser claros respecto a cuáles son los alcances que puede tener el que una madre te cuente su historia, ¿no? Tal vez se espera que con eso se resuelva todo de volada y no es así. Entonces, ser claros respecto a cuáles son las expectativas. También, idealmente, pues también tener a la mano teléfonos de organizaciones que las puedan ayudar y las puedan auxiliar, ¿no? Que las entrevistas no sean en espacios donde está todo mundo. O sea, por ejemplo, una de las cosas que yo recuerdo más horribles, ¿no? De mi experiencia fue una vez, no sé si ustedes recuerdan el caso de Alexis Benumea, un joven de 20 años que fue asesinado. Él falleció creo que un mes y medio después, pero que sufrió un golpe terrible en estas represiones que ocurrieron en Atenco en 2006, en 2 y 3 de mayo de 2006. Y cuando fallece, bueno, pues vamos muchos reporteros al sepelio, ¿no? Y recuerdas que clarito, es que fue así como de qué asco, qué asco, qué asco. Mandaron una reportera de Excelsior o uno de estos medios, muy buena reportera, pero en esa ocasión la mandaron, era buena, pero inexperta, o sea, en aquel entonces éramos reporteras muy jóvenes, con esta consigna de tienes que traerme la historia, ¿no? Entonces, la pobre reportera agarró al papá en el sepelio de su hijo, todo traumado, con el féretro ahí, a que le contara la vida y obra de Alexis, ¿no? Como media hora. Y fue como, cuando terminó, pues el señor estaba todo traumado, porque además ni siquiera pudo, no tenía ni siquiera la energía mental ni la claridad en aquel momento de decirle, oiga señorita, ahorita no. O sea, ahorita no es el momento que yo le explique todo. O sea, estoy enterrando a mi hijo, estoy velando a mi hijo, ¿no? Y me acuerdo que me quedé así como, es que, güey, eso de ir a los velatorios y hacer entrevistas es de lo más asqueroso que hay, ¿no? O sea, es lo más carroñero, pues, ¿no? Y habrá el reportero cínico, porque lo he leído mucho, por ejemplo, en prensa estadounidense, que dicen, sí, al final nuestras fuentes se darán cuenta que fueron estafadas. No, güey, yo no quiero que ninguna fuente mía se sienta estafada. O sea, no, o sea, que haya una relación clara y hay espacios en los que no, ¿no? Entonces, bueno, yo me imagino, porque además te conozco, pues que no fue el caso eso de ir acá en pleno velatorio, además con esos momentos de mucho estrés, pero tal vez como hablar con oiga, siento que no sé, por ejemplo, si ustedes habían quedado de hablar o no, si habías quedado de darle seguimiento, si esperaba una llamada tuya o no, como hablar con claridad, pues, ¿no? Y inclusive planteárselo a los hermanos. Acá Sheila decía que le pasó, pues, que tal vez los hermanos estaban escondiendo el caso. Puede ser, eso, puede pasar, ¿no? O sea, definitivamente, pero sí tratar de ser lo menos extractivistas posibles, ¿no? Si intuimos que algo no, pero por ejemplo, en el caso de que tal vez ella estaba muy dispuesta y de pronto no hay esa cercanía, pues a lo mejor sí valdría la pena acercarse por otro lado, ¿no? No sé si eso, y ahora sí, Tere, perdón, ¿cuál sería? Sí. Tenemos pocos minutos. La otra pregunta tiene que ver justo con cómo no vulnerar más a las personas, a la familia, a las familiares de la víctima. O sea,
¿Cuáles son los límites para revelar su nombre, datos, contexto? O sea, ¿cuál es ese límite para no solo no revictimizarlas, sino no vulnerarles ante el contexto de riesgo en el que pueden estar? Sí, bueno, ese mapa de actores y riesgos sirve mucho porque, por ejemplo, en ocasiones cuando nuestras fuentes o la gente que se acerca a contarnos su historia no son políticos o personajes públicos que tienen ya cierto entrenamiento o cierta experiencia con manejar la prensa, con saber qué revelar o no. La mayor parte de la gente, cuando le ocurre una tragedia de las dimensiones de un feminicidio, no tiene claridad de hasta dónde, ¿no? Entonces nosotros ahí tenemos que ser muy cuidadosas y obviamente, digo, de nuevo, es caso por caso, ¿no? Hay casos, hay casos, por ejemplo, que ya son llevados por organizaciones no gubernamentales o organizaciones de derechos humanos, por abogadas, en donde hay como mucha claridad de hasta dónde narrar, y ahí sirve mucho siempre tener como la asesoría de alguien que te ayude en la parte legal. Pero en términos generales, bueno, pues los nombres de las y los menores de edad no deben difundirse, ¿no? Ya sean víctimas o victimarios o estén involucrados. Las fotografías de menores de edad que estén, ya sean víctimas o victimarios o solo hayan estado ahí, pero hay un contexto negativo, no se deben publicar, ¿no? En el caso de por ejemplo, cuando se emite una alerta Amber, se supone que sí se puede difundir la foto y el nombre completo. De nuevo, aquí siempre hay como, insisto, o sea, caso por caso. Pienso que hay alertas Amber. Recuerdo clarísimo el caso de la niña Valeria, que se tardaron una semana en difundirla, en que se activara la alerta. Pues en aquella ocasión me pregunto si hubiera sido violatorio de la ley publicar su nombre y apellido y su foto, porque no la quería buscar las autoridades, ¿no? Pero de nuevo, o sea, tener muy claro que idealmente solo en esos casos, con un menor de edad, una niña o un niño, están desaparecidos y se corre, a menos de que haya un mensaje totalmente contrario, porque hay un secuestro y haya claridad, generalmente se difunde, ¿no? Pero, o sea, en estos contextos de desaparición. Pero fuera de eso, ni los nombres de las víctimas, ni las fotografías de menores de edad. Y en el caso de las familias, bueno, obviamente, o sea, cuando hay delitos vinculados con la trata, con el crimen organizado, pues tampoco se difunden, ¿no? Vamos con las otras preguntas. A la par que está respondiendo Lidiet, estoy pegando en el chat del Zoom algunos links que pueden ser de utilidad para ustedes, tanto manuales de acompañamiento psicosocial como guías para entrevistar a víctimas. Voy a pegar también 2 links sobre algunos trabajos que se han hecho en la Alianza de Medios de Periodistas de a pie, y comparto la duda o varias preguntas que tienen por acá en redes sociales. Preguntan si sabes de alguna colega que trabaje feminicidios en la Sierra de Guadalupe, zona norte, Alcaldía Gustavo Amadero. Bueno, aquí vienen varias zonas para la cobertura. ¿Cómo le podríamos hacer? Bueno, si sabes, puedes mencionarlo, pero como son muchas zonas geográficas, muchas ubicaciones distintas, podríamos pues decir si sabes o si no sabes para hacer esa conexión con la persona que pregunta. Si conoces quién esté cubriendo esas zonas geográficas. No, pues tendría que investigar. Sí, no lo tenía ahorita en el radar, no. Preguntan, esta pregunta se repite, ¿qué documentos se pueden consultar para realizar un mapa de riesgo? Compartí el manual que hizo Aluna. Creo que para hacer un mapa de riesgo, nosotras lo hemos tomado más que leído en un manual con los hermanos Cerezo y con Aluna. No ubico concretamente si hay un manual. Lo que compartí en el chat y también vamos a compartir en la relatoría son los links a las organizaciones que hemos referido, como Comité Cerezo o Aluna, que son organizaciones que están especializadas en hacer este tipo de trabajo y que regularmente trabajan
con grupos de periodistas o grupos de mujeres organizadas, no de manera individual, sino más bien con colectivos. Aluna acaba de presentar el manual que compartí acá, que tiene que ver con eso, con ubicar el trabajo de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en un contexto de violencia como el de México. Entonces seguramente será de gran ayuda y también lo vamos a compartir en la relatoría escrita. Y preguntan cómo neutralizas riesgos de amenazas que atentan contra tu vida. Abrazos combativos. Si pudieras responder esa pregunta. No, bueno, no se neutralizan, se toman medidas para bajar, para disminuir el riesgo y para protegerse, pues, ¿no? Yo no he tenido una amenaza directa, fuerte, grave, ¿no? O sea, tuve una amenaza de bajo riesgo en su momento, que sí, y en los casos de, por ejemplo, cuando salimos a lugares que son muy peligrosos, bueno, pues ahí el riesgo es estar en ese lugar, ¿no? Y ahí, es que la palabra no es neutralizar, porque además no quiero dar la falsa sensación de que uno puede tener riesgo cero. No existe. Creo que parte de asumir el tipo de cobertura que una hace, pues es también asumir que puedes disminuir muchísimo tu riesgo, pero que no hay riesgo cero. O sea, yo lo comparo con el montañismo. Cuando haces montañismo, que tienes que subir y tienes cuerdas y tienes que hacer una serie de maniobras ahí colgado de una cuerda, si sabes hacer las cosas bien, tienes bajo riesgo, pero no existe riesgo cero. O sea, siempre existe el riesgo de que ocurra algo extraño y ya sea que se corte la cuerda o hagas algo, o ya estés muy cansada y hagas algo mal y ocurra algo, ¿no? Entonces, es un poco así en periodismo, ¿no? Puedes bajar tus riesgos mientras estés más capacitada, tengas más herramientas, vas a ir disminuyendo tus riesgos, pero no hay manera de neutralizarlos. Muy bien, Lidia, pues muchas gracias. Antes de despedirnos, nos gustaría compartir nuevamente la pantalla con Gaby Rancines para que comparta el resumen del webinario de hoy, del conversatorio. Mientras tanto, yo sigo compartiendo los materiales que tenemos. Voy a compartir el manual que presentamos hace 2 semanas sobre la diversidad en el periodismo latinoamericano, que sacó el Centro NAC de la Fundación de la Universidad de Texas. Y bueno, mientras tanto, Gaby, adelante. Saludos a todos los participantes. Como pueden ver, en este punto ya hemos terminado la relatoría gráfica y creo que ha sido una gran sesión porque hemos aprendido un montón de información bien interesante. Entonces, bueno, empezamos con que el periodismo es producto de la cultura y se nutre de la realidad y de la ficción, genera la normalización de actitudes machistas y violentas. Entonces, uno tiene que ser consciente de lo que escribe y de lo que puede generar. Debemos dimensionar y cuestionar el papel que tenemos al escribir y narrar un hecho violento. Ahora entendemos que el cerebro humano funciona de una forma tan especial que el momento que vemos, digerimos violencia o escenas de sexo, ya no funciona de la misma manera. No reconocemos características y no diferenciamos. Entonces perdemos la información y la objetividad de lo que se quiere transmitir. Entonces ahí se generan estas preguntas súper importantes. ¿Cómo buscar el equilibrio al momento de narrar para no inspirar más violencia hacia la mujer? ¿Cómo tratar con las víctimas y familiares? ¿Cómo redactar una entrada? ¿Y qué imágenes se deben publicar? Entonces, Lidiet y María Teresa nos han dado unos tips súper importantísimos para poder nutrir nuestro trabajo. Entonces empezamos con el primero. ¿Cómo buscar el equilibrio al momento de narrar y no inspirar más violencia hacia la mujer? La descripción gráfica de la violencia replica mensajes de terror y distancia al lector de la nota. Se cosifica a la víctima y se le produce la desensibilización. Entonces deben tener cuidado de las cosas que ponemos. ¿Cómo redacto una entrada? No describir escenas violentas en las entradas. Tener cuidado con los detalles para no crear más morbo.
Al momento de hacer la nota se requiere tener consentimiento para no entorpecer la investigación. Mantener la condición de humanidad en la víctima. Es importante no revictimizar, mantener la intimidad y la vida privada de la víctima. Todos estos parámetros se van a repetir y van a ser súper importantes en cómo tratar con la víctima, como también con las imágenes que se deben publicar. Es importante respetar y hacer respetar las leyes de protección de la víctima, considerar los permisos de la familia en el momento de mostrar fotografías. El reportaje debe honrar a la víctima y a su familia. Ya quedamos en que no debe revictimizarse. En cuanto a cómo tratar a la víctima, que fue de los últimos puntos que se toparon, es súper importante no difundir los nombres y fotografías en caso de menores de edad, buscar espacios y momentos tranquilos para la entrevista, ser claro sobre las expectativas y los alcances de una nota, generar confianza, ser claro sobre los objetivos al acercarse a la víctima, ser ético con las víctimas y con los familiares. Continuamos. En esta parte de aquí estamos hablando sobre la responsabilidad al generar nuestro trabajo. Trabajo en equipo es fundamental. El mapa de actores y riesgos no solo para ubicar el contexto de la víctima, sino también de quién está reportando. Estar organizado, tener una clave celular, tener cargado el celular, dar seguimiento, avisar a tu equipo tu ubicación, llevar una bitácora de incidentes de seguridad y se lo debe llevar en colectivo. La bitácora te da pistas para indicarte las vulnerabilidades y cambios de escenarios. Un objetivo claro define tus acciones y mientras más capacitada estés podrás reducir los riesgos, pero como Lidiet lo dijo, no van a desaparecer los riesgos, entonces debemos siempre analizar nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y de esta manera también ser flexibles y atentos a nuestros puntos ciegos y buscar sinergias, buscar apoyo en otros colectivos, en otros profesionales. Debemos estar conscientes en todo momento de cada detalle para ser responsables de nuestra propia seguridad. De aquí también topamos un tema súper importante y es bastante flexible y adaptable a las circunstancias, porque como vimos hay diferentes medios, hay medio escrito, hay el medio televisivo, podcast y demás. El lenguaje que usamos es una postura política y el lenguaje evoluciona como evoluciona con la sociedad. En la parte de que estamos hablando de cómo manejamos nuestra experiencia. Mientras más experiencia se desarrolla, más olfato vamos a tener para reconocer un escenario o un evento. Estudiar apropiadamente las geografías y las vulnerabilidades. Evaluar los riesgos de acuerdo a los elementos que ha sucedido en el hecho y hacer posible la denuncia y que la denuncia tenga un eco y se ajusta y no revictimiza. Creo que hemos sacado un extracto súper resumido de todo lo que hemos visto y eso sería todo. Muchas gracias. Ay, pues muchas gracias. Este es un buen cierre. Démosle un aplauso a Gaby. Realmente es un gran trabajo. Muchas gracias por todo este trabajo, por el esfuerzo. También hay que decir que estos webinarios los hemos preparado con mucho esmero, cariño y cuidado para ustedes. Ya desde hace un mes nos hemos estado reuniendo con Lidiet, con Gaby, con Ale Ollosa, que se incorporó a este equipo de los webinarios. Ella es la que hace la corrección de estilo feminista. Ella va a participar en el webinario de la noche con Tito para hablar de la agenda antirracista y cómo podemos incluir en este enfoque del feminismo la mirada sobre el racismo y cómo puede aportar para profundizar en los temas de violencia contra las mujeres. Muchas gracias, Gaby. Gracias, Lidiet. Y bueno, pues les agradecemos a ustedes esta participación en nuestro primer ciclo de webinarios. Si pueden encender su cámara para tomarnos la foto. Queremos comentarles que tanto la relatoría gráfica como la relatoría escrita, así como este video, van a ser publicados en nuestras redes sociales y sitio web. Sobre todo la relatoría gráfica y la relatoría escrita, las vamos a subir una vez que, hayan pasado por este proceso de revisión y corrección de estilo. Estamos muy contentas también de incorporar a esta mirada a Ale Ollosa, que también está por acá, participando en la corrección de estilo feminista. Estamos muy contentas. Y tenemos un minutito para que Elena Palestino pueda decir algo antes de despedirnos. Adelante.
Perdón, disculpen. Ajá. No, pues muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en el webinario y bueno, nada más les ponía manita arriba, pulgar arriba de que muchas gracias y me está muy completo, muy bien todo. Sí, solo era manita arriba de todo muy bien. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes y les esperamos hoy a las 7 de la noche en nuestro segundo webinario con Tito y Alejandra Ollosa. Vamos a hablar de este tema. El jueves tenemos un taller que ya tiene cupo cerrado sobre prácticas narrativas. Vamos a abordar las narrativas dominantes sobre el tema de la violencia contra las mujeres. Vamos a publicar la relatoría, por supuesto. Y en la noche, el jueves, vamos a cerrar con un webinario para hablar del proyecto periodístico Geografías de los Cuidados. Vamos a abordar generosamente Anaís Zamora y Greta Rico van a compartir la metodología que usaron para esta investigación y por supuesto todos estos materiales los vamos a subir en un par de semanas luego de la edición y la corrección a nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y bueno, pues nos vemos hoy en la noche. Hasta luego y la foto. Hasta luego.